La noche caía como un manto pesado sobre la carretera y las luces del camión de Javier cortaban la oscuridad como dos haces de esperanza. Llevaba más de 10 años manejando largas distancias, y aunque el cansancio comenzaba a apoderarse de él, sabía que no podía detenerse. Javier tenía que entregar un cargamento de mercancía en la ciudad de Rosario antes del amanecer, y el tiempo apremiaba el GPS. Le indicaba que aún le quedaban varias horas de viaje, pero Javier conocía un atajo, un camino que no aparecía en los mapas, pero que los camioneros veteranos mencionaban en susurros. Si alguna vez estás apurado, toma la salida 47. Te ahorrará 3 horas, le había dicho un viejo colega en una parada de descanso. Javier nunca lo había intentado, pero esta noche no tenía otra opción. Con un suspiro tomó la salida 47. La carretera era estrecha y estaba mal iluminada, pero parecía estar en buen estado. El asfalto crujiaba bajo las ruedas del camión, y el sonido del motor resonaba en la quietud de la noche. Javier ajustó el retrovisor y encendió la radio, buscando algo de compañía. Sin embargo, solo encontró estática. Frunció el ceño y apagó el aparato. Debe ser la zona, pensó. Aquí no hay buena señal. Minutos después, comenzó a notar algo extraño. Las señales de tráfico que bordeaban la carretera estaban escritas en un idioma que no reconocía. Los símbolos parecían una mezcla de letras, arábigas y griegas, y las flechas apuntaban en direcciones contradictorias. Javier se sintió incómodo, pero decidió seguir adelante. Pero quizás es algún proyecto abandonado del gobierno, se dijo a sí mismo, tratando de calmar sus nervios. Pero entonces el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar un mensaje en rojo. Fuera de ruta, recalculando. Javier miró el dispositivo con incredulidad. ¿Cómo podía estar fuera de ruta? Si estaba siguiendo una carretera, entonces intentó reiniciarlo, pero el mensaje persistía. Frustrado, decidió seguir manejando, confiando en su instinto. Sin embargo, después de media hora, notó algo que lo heló hasta los huesos. Estaba de vuelta en el mismo tramo de la carretera, las mismas señales, los mismos árboles retorcidos al borde del camino. Era imposible. Había estado manejando en línea recta. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. Intentó dar la vuelta, pero la carretera no tenía salidas. Pero cada vez que intentaba retroceder, terminaba en el mismo lugar. Era como si la carretera se estirara y retorciera, atrapándolo en un bucle interminable. Para empeorar las cosas, la niebla comenzó a levantarse, envolviendo todo en una bruma espesa y fría. Las luces del camión apenas podían penetrarla. Fue entonces cuando las vio, figuras humanoides paradas al borde de la carretera. Estaban inmóviles, como estatuas, pero sus siluetas eran demasiado delgadas, demasiado largas para ser humanas. Entonces Javier apretó el volante con fuerza, tratando de no mirarlas directamente. No son reales, se dijo, es solo el cansancio. Pero a medida que avanzaba, las figuras se multiplicaban. Algunas parecían seguir el camión con la mirada, aunque no podía verles los ojos. La otra simplemente señalaban hacia adelante, como indicándole que continuara. El pánico comenzó a apoderarse de Javier. Intentó acelerar, pero el camión no respondía como debería. El motor gruñía, pero la velocidad no aumentaba. Javier. Era como si algo estuviera tirando de él, arrastrándolo más profundamente en la carretera. De repente, una figura apareció justo en medio del camino. Javier gritó y giró el volante bruscamente, evitando por poco un choque. El camión se estremeció, y él sintió como las ruedas traseras perdían tracción. Cuando logró estabilizar el vehículo, miró por el retrovisor. La figura ya no estaba. Javier estaba temblando. Sabía que no podía seguir así. Tenía que encontrar una salida. Pero la carretera parecía no tener fin. Luego decidió detenerse por un momento para pensar. Apagó el motor y respiró profundamente, tratando de calmarse. Sin embargo, el silencio que lo rodeaba era aún más aterrador que el sonido del motor. Era un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera desaparecido. De repente escuchó un golpe en la puerta del camión. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio absoluto. De la noche, Javier contuvo la respiración, sus manos, aferradas al volante,
con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sonido había sido claro, inconfundible. Alguien o algo estaba afuera. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Javier no se movió, esperando que el sonido se repitiera, pero solo había silencio. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a mirar por la ventana lateral. La niebla era tan densa que apenas podía ver más. Allá de unos metros no había nadie allí, o al menos nadie visible. Debí imaginarlo, murmuró para sí mismo. Aunque no se convencía del todo, su mente racional intentaba encontrar una explicación, un animal, una rama caída, cualquier cosa que no fuera lo que su instinto le decía, pero algo en el aire, en la atmósfera opresiva de ese lugar, le hacía saber que no estaba solo. Decidió encender el motor nuevamente, el sonido familiar del diésel rugiendo. Lo tranquilizó un poco, pero cuando miró el tablero notó algo extraño. La aguja del indicador de combustible estaba casi en cero. Imposible, murmuró. Había llenado el tanque antes de salir y no había manejado lo suficiente como para gastarlo todo. Sin embargo, allí estaba, la luz de advertencia parpadeando como una burla. Javier no tenía más opción que seguir adelante, puso el camión en marcha y comenzó a avanzar lentamente, mirando constantemente por los espejos laterales y retrovisores. Las figuras seguían allí al borde de la carretera, inmóviles pero presentes. Ahora parecían más numerosas, y algunas estaban más cerca de lo que recordaba. Sus siluetas eran grotescas, con extremidades demasiado largas y cabezas inclinadas en ángulos antinaturales. Javier se negaba a mirarlas directamente, pero sentía sus ojos, si es que tenían ojos fijos en él. De repente el motor tosió. No. Javier maldijo en voz baja y golpeó el volante. No. Ahora no, el camión perdió potencia y comenzó a reducir la velocidad, hasta detenerse por completo. Javier intentó arrancarlo de nuevo, pero el motor solo emitía un sonido débil y agonizante. Estaba varado en medio de la nada, rodeado de niebla, y de esas cosas que lo observaban desde la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un susurro bajo casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al mismo tiempo, Sal al principio no podía distinguir las palabras, pero poco a poco se volvieron más claras. Sal, decía la voz. Sal del camión. Javier se estremeció. La voz era fría, mecánica, como si no perteneciera a un ser humano. Luego miró a su alrededor buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Las figuras en la carretera seguían inmóviles, como si no tuvieran nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Sal, repitió la voz esta vez más fuerte. Es tu única oportunidad. Javier no sabía qué hacer. Su instinto le decía que se quedara en el camión, que era su única protección. Pero otra parte de él, más profunda y primitiva, sentía que la voz tenía razón, que si no salía algo mucho peor le esperaba. Con manos temblorosas abrió la puerta y bajó del camión. El aire era frío y húmedo, y la niebla lo envolvía como una sábana mojada. Javier caminó unos pasos alejándose del vehículo y se detuvo. Las figuras en la carretera no se movían, pero ahora parecían más grandes, más cercanas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente una luz apareció en la distancia. La luz era tenue al principio, pero se hacía más brillante con cada segundo que pasaba. Javier entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. Sintió un rayo de esperanza. Dijo, si había otro coche, tal vez podía pedir ayuda. Comenzó a caminar hacia la luz, pero algo no estaba bien. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que la luz no se movía. No era un vehículo en movimiento, sino algo estacionario. Ahora estaban detrás de él. Había pasado junto a ella sin darse cuenta. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, su corazón se detuvo. Era una cabina de peaje, pero como ninguna que hubiera visto antes. La estructura era antigua, oxidada como si hubiera estado allí durante décadas. En el interior una figura estaba sentada, pero no podía distinguir sus rasgos. Solo veía una silueta oscura inmóvil. Javier se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que no quería descubrir. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura en la cabina
Giró lentamente la cabeza hacia él y entonces Javier vio su rostro. El rostro que miró a Javier desde la cabina de peaje no era humano uno. Sus ojos eran dos pozos negros y vacíos, y su piel tenía un tono grisáceo y translúcido, como si estuviera hecha de ceniza. Dos, la boca, una hendidura fina y recta, no se movió cuando habló, pero Javier escuchó su voz claramente en su mente. Tres. Hola, bienvenido, viajero, dijo la criatura, con un tono que era a la vez amable y siniestro. Has elegido un camino interesante. Javier retrocedió instintivamente, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. No podía apartar la mirada de aquella cosa, que lo observaba con una calma inquietante. ¿Qué es esto? Logró balbucear, aunque apenas reconocía su propia voz. La criatura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando su pregunta. Javier, esto es un lugar de transición, respondió, un punto entre lo que fue y lo que será. No muchos llegan hasta aquí, pero aquellos que lo hacen rara vez regresan. Javier sintió que el pánico se apoderaba de él. Hola, ¿qué quieres decir? ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí? La criatura sonrió, o al menos eso pareció, aunque su boca no se movió. Javier, salir no es tan sencillo. Esta carretera tiene sus propias reglas, y una vez que entras debes seguir su curso a menos. Claro que estés dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio?, preguntó Javier, aunque algo en su interior le decía que no quería saber la respuesta. La criatura extendió una mano larga y delgada, con dedos que parecían huesos cubiertos de piel arrugada. En su palma había un objeto pequeño y brillante, una moneda, pero no era una moneda normal ella. Estaba hecha de un metal oscuro y reluciente, y en su superficie había grabados símbolos que Javier no podía entender. Toma, dijo la criatura, es tu billete de salida. Pero ten cuidado, cada moneda tiene un costo, y este lugar siempre cobra su deuda. Javier miró la moneda con desconfianza. Sabía que no debía tomarla, que hacerlo sería un error. No, pero ¿qué otra opción tenía? No podía quedarse allí para siempre, rodeado de esas figuras silenciosas y observadoras. Con un temblor en la mano tomó la moneda. Era fría al tacto y le produjo una sensación de malestar inmediato. Entonces, ¿qué hago con esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La criatura señaló hacia adelante. Más allá de la cabina de peaje, allí sigue la carretera. Llegarás a un cruce, allí encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, viajero, nada en este lugar es gratis. Javier miró hacia donde la criatura señalaba. La niebla parecía hacerse más densa, pero entre ella vislumbró algo, un cruce de caminos, con señales que apuntaban en direcciones opuestas. No podía leer lo que decían, pero sentía que debía elegir. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la criatura desapareció. La cabina de peaje estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Javier miró la moneda en su mano, sintiendo su peso, como si fuera mucho más de lo que parecía. Sabía que no tenía más remedio que seguir adelante. Comenzó a caminar hacia el cruce, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundamente hacia lo desconocido. Las figuras en la carretera lo seguían con la mirada, pero ahora parecían más activas, más alertas. Algunas incluso se movían, aunque solo fuera ligeramente, como si estuvieran preparándose para algo. Entonces, cuando llegó al cruce, se detuvo. Había tres caminos, uno que seguía recto, otro que giraba a la izquierda y otro a la derecha. Cada uno estaba marcado con una señal, pero las palabras estaban borrosas, como si el tiempo las hubiera desgastado. Javier miró la moneda en su mano, preguntándose qué debía hacer. De repente escuchó un sonido detrás de él, un crujido como de pasos sobre gravilla. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, las figuras en la carretera estaban más cerca ahora, mucho más cerca. Ya no estaban inmóviles. Javier se movían hacia él, lentamente pero con determinación. Javier sintió que el tiempo se acababa. Ella tenía que elegir un camino, y rápido. Miró la moneda una última vez y la lanzó al aire. Caería cara o cruz, y eso decidiría su destino. Pero cuando la moneda tocó el suelo, no cayó de ninguna de las dos formas. Javier simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Y entonces las figuras comenzaron a correr hacia él. Javier no tuvo tiempo de pensar. Las figuras se acercaban rápidamente, sus siluetas retorcidas, moviéndose de manera antinatural,
como si flotaran sobre el asfalto. Sus rostros, antes indistinguibles, ahora mostraban expresiones vacías, pero amenazantes. Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la carretera misma lo estuviera arrastrando hacia un abismo. Sin dudarlo, eligió el camino de la izquierda. No sabía por qué, pero algo en su instinto le decía que era la única opción. Ella corrió con todas sus fuerzas, sintiendo que las figuras lo perseguían de cerca. El sonido de sus pasos resonaba en la noche, mezclándose con los susurros que ahora llenaban el aire. Palabras incomprensibles, frases en un idioma que no existía, pero que parecían dirigirse directamente a él. El camino era estrecho y sinuoso, y la niebla lo hacía casi imposible de ver. Javier tropezó varias veces, pero se obligó a seguir adelante. Sabía que si se detenía sería el fin. Las figuras lo alcanzarían y entonces no quería pensar en lo que podría pasar. Después de lo que pareció una eternidad, el camino comenzó a ensancharse. La niebla se disipó ligeramente, revelando un paisaje desolado. A ambos lados de la carretera había árboles muertos. Sus ramas, retorcidas como garras que intentaban atraparlo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo, y el aire olía a podredumbre. Javier se detuvo por un momento para recuperar el aliento. Miró hacia atrás, pero las figuras ya no lo seguían. Sin embargo, eso no lo tranquilizó. Sabía que no estaban lejos, que solo estaban esperando el momento adecuado para atacar. Fue entonces cuando vio la casa. Era una estructura vieja y decrépita, situada justo al borde de la carretera. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de un solo gozne, pero, a pesar de su estado, la casa parecía emitir una especie de energía, como si estuviera viva. Javier sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que no debería acercarse, pero algo en él lo impulsaba a hacerlo. Con cautela se acercó a la casa. Cada paso que daba parecía despertar algo en el interior. Escuchó crujidos como si alguien o algo estuviera moviéndose dentro. Cuando llegó a la puerta se detuvo. El corazón le latía con fuerza, y sus manos estaban frías y sudorosas. Hola. Llamó, aunque sabía que era una tontería. Nadie en su sano juicio viviría en un lugar como ese. No hubo respuesta, pero la puerta se abrió lentamente, como si lo estuvieran invitando a entrar. Javier miró hacia atrás una última vez, pero no había nadie allí. Las figuras habían desaparecido, pero la sensación de peligro seguía presente. Con un suspiro entró en la casa Javier. El interior era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo crujiaba bajo sus pies. El aire era denso y olía a humedad y descomposición. Javier avanzó con cuidado tratando de no hacer ruido. Sabía que no estaba solo Javier. De repente, escuchó un sonido proveniente de una habitación al final del pasillo. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para saber que no era su imaginación. Javier se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que no quería ver. Cuando llegó a la habitación, se detuvo en la puerta. El interior estaba oscuro, pero podía distinguir una figura sentada en una silla. De espaldas a él, era humana o al menos parecía serlo. Hola. Llevaba ropa vieja y raída, y su cabello estaba despeinado. Hola, llamó Javier nuevamente, aunque su voz era apenas un susurro. La figura se movió lentamente, girando la cabeza hacia él. Javier contuvo la respiración. El rostro que vio no era el de un ser humano. Tenía los ojos vacíos y la boca abierta en un grito. Silencioso, la piel estaba pálida y cubierta de cicatrices, y sus manos largas y delgadas se aferraban a los brazos de la silla como garras. ¿Qué eres?, logró balbucear Javier, aunque ya sabía la respuesta. La criatura sonrió, revelando una hilera de dientes afilados y desiguales. Soy lo que queda, dijo con una voz que era a la vez suave y aterradora. Y tú eres lo que viene. Javier retrocedió sintiendo que el pánico lo invadía. Sabía que tenía que salir de allí, pero sus piernas no respondían. La criatura se levantó de la silla, moviéndose hacia él con una fluidez antinatural. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, como si pudieran ver directamente en su alma. Tú elegiste este camino.
dijo la criatura. Y ahora debes pagar el precio. Javier sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio que las tablas del suelo se abrían, revelando un abismo oscuro e infinito. Intentó agarrarse a algo, pero no había nada. Cayó en la oscuridad, sintiendo que las figuras lo rodeaban, susurrando palabras que no podía entender. Y entonces todo se volvió negro. Javier despertó en un lugar que no reconocía. No estaba en la casa ni en la carretera. Estaba en un espacio vacío sin paredes, sin suelo, sin cielo, solo una oscuridad infinita que lo rodeaba por todos lados. Se sentó, sintiendo que su cuerpo estaba intacto, pero su mente estaba en caos, estaba muerto. Era esto el más allá. De repente una luz apareció en la distancia. Ella era tenue al principio, pero se hizo más brillante a medida que se acercaba. Javier se puso de pie, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. La luz tomó forma convirtiéndose en una figura familiar, la criatura de la cabina de peaje. «Has llegado lejos». «Viajero», dijo la criatura, su voz resonando en el vacío. «Pero tu viaje no ha terminado». «Javier, ¿qué es este lugar?», preguntó Javier, sintiendo que su voz se perdía en la inmensidad del espacio. «Este es el umbral», respondió la criatura. «El lugar donde los caminos se cruzan y las decisiones tienen consecuencias. Tú elegiste entrar en la carretera y ahora debes elegir cómo salir». Javier miró a su alrededor, pero no había nada que ver. Solo la oscuridad y la criatura frente a él. «¿Qué opciones tengo?», preguntó, aunque temía la respuesta. La criatura extendió una mano y en su palma aparecieron dos objetos: la moneda que Javier había tomado antes y un reloj de arena. La arena dentro del reloj no caía. Estaba completamente quieta. «Puedes elegir la moneda», dijo la criatura. «Si lo haces, volverás a la carretera, pero ten en cuenta que nunca podrás salir. Javier, serás como las figuras que viste, atrapado en un bucle eterno, observando a otros que caen en la misma trampa». Javier sintió un escalofrío. No quería eso. No quería pasar la eternidad en ese lugar maldito. «¿Y la otra opción?», preguntó mirando el reloj de arena. «El reloj representa el tiempo», explicó la criatura. «Si lo eliges podrás salir de aquí, pero habrá un precio. Algo que amas será tomado de ti, algo importante, algo que nunca podrás recuperar». Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. No quería perder algo importante. Pero ¿qué otra opción tenía? Javier no podía quedarse allí para siempre. Con un suspiro tomó el reloj de arena. En el momento en que lo tocó, la arena comenzó a caer. El espacio a su alrededor se desvaneció y Javier sintió que caía de nuevo. Esta vez no había oscuridad. Había luz, sonidos, olores. Estaba de vuelta en su camión, sentado al volante. Como si nada hubiera pasado, miró a su alrededor. La carretera era normal. Las señales de tráfico estaban en español y el GPS funcionaba perfectamente. Javier parecía que todo había sido un sueño, pero Javier sabía que no lo era. Algo había cambiado. Encendió el motor y comenzó a manejar, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No sabía qué había perdido, pero sabía que algo faltaba. Algo importante, algo que nunca recuperaría. Cuando llegó a su destino, se detuvo y miró el reloj de arena en su mano. La arena seguía cayendo, pero ahora notó algo extraño. Entonces, cada grano de arena que caía parecía llevarse un recuerdo, un fragmento de su vida. Y entonces lo entendió. El precio no era algo material. Era su pasado, sus recuerdos, cada grano de arena. Era un momento de su vida que se desvanecía para siempre. Javier cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que nunca podría volver a ser el mismo, pero al menos estaba vivo. Al menos había escapado. Con un suspiro, guardó el reloj de arena en su bolsillo y continuó su viaje. La carretera lo esperaba y esta vez no había lugar para los atajos. ¿Qué te parece? Este cierre deja un impacto emocional y un misterio abierto sobre lo que Javier perdió realmente. Si quieres ajustar algo o añadir más detalles, avísame. Ha sido un placer desarrollar esta historia contigo.